Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Ábalos, te saludo desde Argentina y es un privilegio para mí poder compartir el devocional de la hora silenciosa de este día. Hoy vamos a reflexionar juntos en Génesis capítulo 1, versículo 20 al capítulo 2, versículo 3. Por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todos los versículos. Hoy vamos a ver ahí día 5 al día 7. Y el versículo número 20 del capítulo 1, en el quinto día Dios va a crear los animales marinos, las aves del cielo. Versículo 25 al 27, en el día sexto, Dios va a hacer los animales salvajes, los animales domésticos y pequeños, pero va a tener su creación especial que tiene que ver con el hombre. Y vamos a reflexionar juntos en estos versículos. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sabes, en este versículo podemos ver que el hombre es el reflejo de Dios y le va a dar la oportunidad de representarlo. Cuando uno estudia estas palabras a imagen y semejanza, te das cuenta que son sinónimos. La palabra imagen tiene que ver con molde. La palabra semejanza tiene que ver con algo comparable, similar, el mismo patrón. La paráfrasis de este versículo es así, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? El hombre es representante, representa a Dios, es el reflejo de Dios en la tierra. Pero no solo le va a dar la oportunidad de representarlo, sino que le va a dar una responsabilidad. Y tiene que ver con los recursos que Dios le da al hombre para que administre, para que tenga una mayordomía con fidelidad. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semillas os será para comer. Dios le da la responsabilidad de administrar y tener una mayordomía sobre los recursos. La palabra fructificar y multiplicar tiene que ver con dar frutos, con abundar, con crecer. Sojuzgar tiene que ver con el hecho de conquistar. Y enseñorear tiene que ver con el concepto de tener dominio. Dios le da al hombre el dominio de la tierra para que la conquiste, para que dé fruto, para que pueda crecer, para que pueda abundar. Y le da esos recursos y el hombre tiene que tener la fidelidad en administrar y tener una mayordomía sobre los recursos que Dios le da. Pero en último lugar, Dios le va a dar un recordatorio y lo podés ver en los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y sabes, Dios le va a dar al hombre un recordatorio que tiene que ver con el día de reposo. El pueblo de Israel va a apartar ese día y lo va a consagrar para Dios. Y va a ser un día santo en que ellos se van a apartar. Eso lo podés ver en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y el pueblo de Dios, la iglesia, va a apartar ese día para recordar la resurrección del Señor, Hechos capítulo 20, versículo número 7. Ahora, ¿sabes? Vos y yo no estamos muy lejos de lo que fue el primer hombre, porque Dios a vos y a mí también nos ha dado las mismas cosas, nos ha dado la oportunidad de representarlo en la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vos y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Somos sus representantes en la tierra, así como el primer hombre y la primera mujer. Un embajador representa a su nación. Si Cristo está en tu corazón, vos tenés que representar a Cristo en la tierra. Alguien dijo una vez, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los hombres le devolvieron la atención. El hombre se ha hecho un Dios en minúsculas, a su imagen y semejanza.
que está muy distante de Dios, del verdadero Dios. La pregunta es cómo estamos viviendo vos y yo. Si realmente estamos viviendo como embajadores o estamos viviendo como turistas. Un embajador vive bajo las leyes de su país. ¿Cuáles son los criterios que vos y yo utilizamos para manejarnos en la vida? ¿Cuáles son los principios que utilizamos a la hora de tomar decisiones? ¿Son los principios de la palabra de Dios o son los principios que el mundo nos ofrece? Recordá que vos y yo somos embajadores y representamos a Dios a su imagen y semejanza. Pero en segundo lugar, vos y yo tenemos una responsabilidad, así como el primer hombre la tuvo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y vos y yo también debemos ser fieles con los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos que tener una mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. Porque recordad que un día vamos a rendir cuenta. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano? Nuestras finanzas, el tiempo, las personas, si sos un líder, si tenés un campo de influencia, ¿cómo estás siendo responsable con las personas que Dios ha puesto en tu mano? Nos tendríamos que preguntar si quizás no tenemos más responsabilidades porque no estamos siendo fieles en las cosas que Dios nos ha dado. Recordá que se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Estamos siendo responsables y fieles en las cosas que Dios nos ha dado, pero en último lugar tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vos y yo debemos recordar que tenemos que vivir en santidad. Así como Dios había santificado el día de reposo y lo había consagrado, vos y yo somos una nación santa, somos embajadores. Debemos ser fieles con las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, pero recordad que debes vivir en santidad, que sos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Recordad que tu fe está basada en la resurrección del Señor. Por eso este es un día muy especial, donde hoy vimos la creación, del día 5 al día 7. Y vimos que el hombre es el reflejo de Dios y le ha dado la oportunidad de representarlo. Que Dios le ha dado recursos y el hombre debe ser responsable y fiel. Que Dios le dio el día de reposo con un recordatorio para vivir en santidad apartado. Y que vos y yo debemos representar a Dios como embajadores de Cristo. Que vos y yo también tenemos una responsabilidad, que es ser fiel administrador de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, de los recursos que tenemos. Y que debemos recordar que debemos vivir en santidad, apartados, poniendo nuestra fe en Cristo, teniendo la resurrección como la base de nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que su palabra pueda hallar en nuestro corazón un lugar para poder seguir avanzando y creciendo y alcanzando las cosas que Dios tiene para nosotros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.